Si hay una película que desató tormentas, esa es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Arte sagrado o un show sangriento? Analicemos la película más polémica de la historia. ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos esta vez en tiempo propicio, Semana Santa, para analizar una de las películas más polémicas de la historia, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Una película a la que aquí se aplaude, por supuesto, luego lo voy a desarrollar y a Mel Gibson se le aplaude. Por su coraje, por su talento, por su legado de obras absolutamente maravillosas. Una de ellas, La Pasión de Cristo, esta película que hizo 600 millones de euros a pesar de tener solo 30 de presupuesto del bolsillo de Mel Gibson, una película que ha trascendido la obra cinematográfica a nivel cultural y a nivel de taquilla, como digo, y que ha generado debates importantísimos, intensísimos, eternos y sobre todo inconclusos. ¿De qué? Pues vamos a analizarlo. Pues de su corazón, su esencia, su concepto, al fin y al cabo, lo que digo yo siempre, la representación de lo sagrado en pantalla. Esta película, que multiplicó por 20 su presupuesto inicial y se convirtió en la novena más taquillera de la historia del cine en su momento, sigue siendo la obra cinematográfica y religiosa más exitosa jamás realizada. A continuación analizo para vosotros las controversias que le acompañaron, los testimonios impactantes de su rodaje, su recepción por parte de la Iglesia y por qué se ha convertido en una obra de culto, absoluto culto, que trasciende lo meramente cinematográfico para adentrarse en debates teológicos, artísticos y sociales. A título personal, para mí, una obra maestra absoluta, como ninguna otra se ha hecho jamás. Porque pocas películas han provocado reacciones tan viscerales. Se le acusó, por sectores de poder con muchísima influencia, de antisemita. Se le acusó de blanquear y edulcorar y aprovechar y explotar todo lo que queráis, dulcificar, romantizar la violencia. Y sobre todo, recordemos el debate de siempre. Captura a nivel teológico, trascendental, el sacrificio divino, lo querigmático de la encarnación de Cristo, pasión, muerte y resurrección, o es un mero ejercicio de explotación de un mártir torturado, en este caso Jesucristo, por parte de Mel Gibson. Recordemos que Jim Caviezel recibió un rayo, recibió azotes por accidente, tuvo que recibir cirugía doble en 2 ocasiones del corazón. Una película impresionante, donde fe, donde polémica colisionan de manera absoluta. Esto es La Pasión de Cristo. Un fenómeno cultural sin precedentes, y empezamos con el apartado primero, la génesis de una controversia y un rodaje de nivel extremo. El proyecto imposible y el viacrucis del rodaje. La Pasión de Cristo nació como un proyecto imposible en 2001, cuando Mel Gibson comenzó a desarrollar la historia, esta idea que tenía dentro y la quería expresar. Hollywood rechazó categóricamente su financiación, los grandes estudios la consideraron un suicidio comercial, para más inri si se hablaba en arameo, latín y hebreo, así como mostrar de tal manera la tortura y crucifixión de Cristo, de Jesús, obviamente un icono intocable. Mel Gibson, sin embargo, estaba dispuesto a arriesgarlo todo, invirtió aproximadamente $30 millones de su propio bolsillo a través de su productora Icon Productions, convirtiéndose en productor, co-guionista y director. Para él no era solo un proyecto cinematográfico, como sabéis, sino una expresión profunda de su propia fe. Recordemos también que el rodaje en Italia se convirtió en una experiencia casi mística para muchos de los involucrados. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, experimentó un auténtico calvario físico durante la producción. Según su propio testimonio, perdió 20 kilos de peso, fue alcanzado por un rayo durante la filmación, sufrió azotes accidentales durante la escena de la flagelación, que es fortísima, casi gore, que le dejaron una cicatriz real de 14 pulgadas, se dislocó el hombro y padeció neumonía e hipotermia al permanecer casi desnudo en una cruz durante muchas horas, a la intemperie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es cuestión de justificarlo, pero pasó Jim Caviezel, que acabó tan estresado su cuerpo, su mente, tan agotado, ¿no? 5 semanas de rodaje solo de la crucifixión, que se alargó 2 meses, recordemos, y luego se tuvo que someter a esta cirugía. 14 pulgadas. Impresionante. Y luego el que expresó de manera
también increíble, que haber encarnado a Jesús, y de esta manera fue una auténtica bendición participar en ese sentido de el dolor de Cristo en la cruz. Ya le advirtió Mel Gibson de esto, y también de que le cancelarían en Hollywood, cosa que pasó, amigos, cosa que pasó. Impepinable. Luego, por ejemplo, Pietro Sarubi, luego lo comentaré, el que hacía de Barrabás, que expresó que para él fue una auténtica conversión, que es la paz que buscaba en ese enfrentamiento que tiene con Jesús, ¿no? Esa mirada que todos recordamos de la película. Apoteósico. Si hablamos del dilema de la resurrección y de los testimonios del equipo, lo fascinante de estos testimonios es cómo difuminan la línea entre la representación artística y la experiencia religiosa. Para muchos de los involucrados en la Pasión de Cristo, el rodaje trascendió lo cinematográfico para convertirse en una experiencia absolutamente espiritual. Gibson no solo contaba con actores, sino también con asesores teológicos. Recordemos, el Vaticano, aunque nunca respaldó de manera oficial la película, permitió que varios sacerdotes participaran como consultores. La intención de Gibson era una representación lo más fiel posible a los relatos evangélicos, particularmente en relación con el sufrimiento físico de Jesús, en lo que se centraba la película esencialmente. Todo esto sumado, como sabéis, a lo que sabemos de las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Y esto nos lleva irremediablemente a la pregunta, a la gran pregunta: ¿cuánto un director debe ser fiel, representar hasta el extremo ese acontecimiento que fue extremo? ¿Cuánto debe hacer de hiperrealista, sobre todo cogiendo un relato, como digo, que es sagrado para millones de personas, y convertirlo en la pantalla con el lenguaje cinematográfico moderno en ese momento? Espectacular, ¿no? Claro, pensad que la pasión, muerte y resurrección es el centro de la fe, es el centro de la predicación, es el centro del querigma. Por tanto, no es una historia cualquiera, no es un relato cualquiera. Ni siquiera os diría, no es Scorsese que intenta reinventar, reinterpretar, explorar con su propia perspectiva, para mí perversa, luego lo veremos, en La tentación de Cristo. Esto es otra cosa, completamente distinta. Mel Gibson lo que quiere es introducir, o más bien traducir, esta centralidad de la fe, que es fuego, que es la esencia, que es el fuego vivo de todo cristiano, a la gran pantalla. ¿Es posible esto? O sea, que no es el sufrimiento por el sufrimiento, no es hacerlo gore porque sí, es representar el mayor acto de amor que puede existir, dar la vida por tus amigos, según las Escrituras. Es decir, trasladar el mensaje más importante de la fe cristiana a la pantalla, el séptimo arte. Es decir, es coherente con sus premisas, en el desarrollo y en las conclusiones. Recordemos cómo el mismo Mel Gibson dijo en una entrevista que pretendió que el espectador sintiera visceralmente el precio que pagó Cristo en la redención de los pecados, una vez para siempre, como dicen las Escrituras. Para él, mostrando la brutalidad del sufrimiento, podía transmitirse la magnitud del amor que lo motivaba, es decir, Cristo dando la vida por la raza humana. Es una postura teológicamente defendible, de manera absoluta, pero cinematográficamente, y esto es cierto, muy arriesgada. Lo que diferencia La Pasión de Cristo de otras películas religiosas es precisamente esta tensión entre lo espiritual y lo físico, entre Dios hombre y Dios, que es espíritu puro, entre la representación del sufrimiento y su significado trascendente, mientras que películas, como decía, como La Última Tentación de Cristo de Scorsese, fueron atacadas por explorar vanamente la humanidad de Cristo. Gibson eligió centrarse en la realidad física de su sufrimiento, en Dios hecho hombre con todas las consecuencias, creando una obra que es simultáneamente devocional y también perturbadora. Pero ahí está la intención, que es efectiva. Es la dualidad esencial de la película, del concepto, de la esencia. Es que esto es así. Es decir, ¿cómo podemos captar a nivel crítico? Os digo, intentando poner de plano cenital, es fascinante. O sea, ¿cómo podemos captar lo que quiere transmitir Mel Gibson con todo su arte cinematográfico, con ese lenguaje que estamos hablando, lo espiritual a través del hiperrealismo físico, de esa violencia extrema? Claro, porque el peligro aquí es perder lo trascendental por hacerlo demasiado físico, demasiado humano, demasiado corporal. En la flagelación, por ejemplo, fijaos, ¿no? Es decir, que no quede en un mero recurso de violencia explícita, de morbo por la violencia. Y esto lo respalda obviamente todos los que participaron del equipo en la filmación, hablan de que fue una experiencia
espiritual completamente genuina. Y ahí lo tenéis. Esto nos lleva al apartado 2, análisis cinematográfico y claves del éxito, la estética de la Pasión y su impacto comercial. Para entender el fenómeno cultural que fue la Pasión de Cristo debemos analizar no solo su contenido sino también su forma. La cinematografía de Caleb Deschanel crea una paleta cromática que evoluciona con la narrativa, desde los azules fríos y misteriosos del huerto de Getsemaní hasta los ocres y rojos dominantes durante la crucifixión. Ese cambio, eso es clave. Gibson opta por un estilo visual que bebe tanto del barroco religioso como del cine de acción contemporáneo, ese lenguaje del que estaba hablando. Los claroscuros acentuados recuerdan a las pinturas de Caravaggio, mientras que el uso del slow motion en las escenas de tortura evoca a técnicas de cine bélico bastante moderno. El uso de los idiomas originales, arameo, latín, hebreo, fue otra decisión estética radical que contribuyó paradójicamente a su éxito. Gibson renuncia a la comprensión inmediata del diálogo, es decir, dejártelo mascadito, para ganar muchísimo, potenciar esa autenticidad histórica y crear distanciamiento, al menos el que necesita. Este extraño lenguaje, ¿no? Este extrañamiento lingüístico nos obliga a concentrarnos en lo visual, en los rostros, en los cuerpos sufrientes. Los que están sufriendo. De esto va la película. Y esto es completamente sorprendente, es una jugada maestra que yo creo que obviamente se estudió pero no se podía prever. Era una película que, según los análisis algorítmicos de los estudios, que la rechazaron como si fuera una apestosa, es decir, Mel Gibson, estás loco, ya lo sabíamos, pero nos sorprendes. A pesar de ser una previsión de suicidio comercial, fue precisamente todas estas decisiones de Mel Gibson lo que amplificó de manera absoluta su éxito comercial, cultural. Dejó una huella indeleble en el público, que seguimos mamando hoy como una obra de culto, La Pasión de Cristo, y lo que vendrá con la resurrección ya veremos, porque Mel Gibson está loco y te puede salir lo que sea. Pero esto es clave del éxito. Y además, a nivel de comercialización, de distribución, Mel Gibson le rechazaron la distribución en los grandes estudios, y entonces él inteligentemente lo que hizo es: voy al pueblo, al nicho, al público, que no es pequeño, lo voy a llevar a las comunidades cristianas, lo voy a llevar a las iglesias. Los sacerdotes lo acogieron como una expresión climática brutal, que es lo que es, y sobre todo para la predicación de los fieles. Y luego el momento es clave. 2004, tras el 11S, había una sociedad estadounidense, una sociedad en general, necesitada de esa dualidad que estamos hablando, dualidad hacia la redención, hacia la salvación. Estos lenguajes que manejaba Mel Gibson, que nunca se habían manejado a nivel religioso, una sociedad profundamente arraigada en la tradición religiosa, necesitaba esto, y también como alternativa al gran público secular, a la secularización. Ahí estuvo clave también Mel Gibson. Y si hablamos de la violencia como discurso y su recepción crítica, llegamos al aspecto más controvertido de La Pasión de Cristo, esta representación de la violencia. Las escenas de flagelación y crucifixión se muestran con un nivel de detalle físico sin precedentes en el nivel religioso, en el cine religioso, que nunca se había atrevido. ¿Pero es esta violencia gratuita o un servicio a un propósito narrativo y temático? La tradición cristiana reconoce 3 niveles de dolor en la pasión: el físico, el psicológico y el espiritual, obviamente. Es integral. Gibson parece particularmente interesado en el primero. Las escenas de tortura son muy extensas, detalladas y filmadas con técnicas de maximización del impacto visual. Para contextualizar teológicamente esta decisión, es importante entender que la centralidad de la pasión en la predicación cristiana no es una innovación de Gibson, es una traslación. Es lo que constituye el núcleo de la fe desde sus inicios, el núcleo del pueblo cristiano. Lo que Gibson hace es adaptar esta centralidad teológica al lenguaje cinematográfico contemporáneo de ese momento. Es decir, Dios se hace hombre hasta el extremo, hasta lo más bajo, tomando condición de esclavo, sufriendo lo indecible en sus propias carnes. No hubo trampa ni engaño, y esto es lo que transmite Mel Gibson con La Pasión de Cristo. Claro, la recepción fue profundamente divisiva, mientras había expertos, teólogos, gente que sabía mucho de esto, alababa la fidelidad a los evangelios, alababa el realismo, es decir,
Si pasó, pasó así. O al menos es una aproximación. Yo os digo, se quedó corto Mel Gibson, pero fue más o menos así. Y luego estaban los que decían, no, esto es una exageración, estás extremando en lo físico y dejando apartado lo espiritual. Yo no estoy de acuerdo. Y luego, lo que me parece fascinante e interesante es cómo estas tensiones visuales van marcando el propio tempo de la percepción del espectador. Es decir, el espectador sufre, ¿no? O participa más bien de un test. Al ver la película, ¿qué interpreta? Y los hay de todos tipos. Es decir, cuáles son las convicciones propias, la fe propia, y eso es lo que proyectas en la película. Impepinable. Si comparamos la Pasión de Cristo con otras representaciones cinematográficas de Jesús, mientras, como decía, que La Última Tentación de Cristo de Scorsese fue censurada en países como Chile por imaginar a un Jesús tentado por actividades sexuales, la representación ultraviolenta de Gibson fue ampliamente aceptada por muchas comunidades religiosas. Irónico, esta diferencia en la recepción revela mucho sobre más aspectos de la humanidad de Jesús que resultan más controversiales para unos y más receptivos para otros. Es decir, depende de la audiencia. Lo que es indiscutible es el virtuosismo técnico con que esta violencia está filmada. La cámara de Deschanel, el maquillaje hiperrealista, la dirección de actores, es decir, todo contribuye a crear una experiencia visceral que, independientemente de nuestras creencias, nos obliga a confrontar el coste físico del martirio con una inmediatez sin precedentes. En el momento que te sumerges, os digo, ya participas de ese sufrimiento. Es imposible que puedas evadirlo. O te escandalizas y te vas corriendo, que es lo que pasó, o te sumerges en un ejercicio de absoluta sumersión en la película. Y vamos al apartado 3, el impacto cultural y las conversiones durante el rodaje. Un fenómeno cultural y unos testimonios de conversión. La Pasión de Cristo trascendió rápidamente su condición de película para convertirse en un auténtico fenómeno cultural y religioso con una recaudación mundial superior a los 600 millones de dólares. Demostró que existía un público masivo para el cine de temática religiosa, que parecía que se había perdido, que no interesaba, siempre que éste fuera tratado con intensidad y con respeto para esos creyentes que iban a verlo. El impacto fue particularmente notable en Estados Unidos, donde iglesias enteras organizaron proyecciones especiales y sacerdotes predicaron sermones basados en la película. Se habló de conversiones religiosas después de verla y muchos fieles la describieron como una experiencia profundamente espiritual, casi como una forma moderna de vía crucis cinematográfico. Una tradición que está arraigada porque todos los años vemos esta película, en Semana Santa. Y no solo desde el foco de los espectadores, que veíamos a Jim Caviezel con todo lo que nutre esta representación y veíamos a Jesús, sino también Pietro Sarubbi, por ejemplo, lo expresó así. Cuando bajaba las escalinatas, estaba haciendo de Barrabás. Cuando Pilato se lava las manos y va bajando, hay una mirada que nos ha marcado a todos, que es totalmente orgánica, genuina, y él luego expresó que estaba viendo a Jesús y que tuvo un momento de conversión, de inflexión a nivel de fe absoluta que le ha cambiado toda la vida, que es la paz que buscaba. Y eso es lo que decían de Jesús. Quien hablaba de Jesús, quien miraba a Jesús, paz absoluta. Jim Caviezel, por su parte, ya era un católico devoto antes del rodaje, pero ha declarado en numerosas ocasiones y entrevistas que la experiencia de interpretar a Jesús profundizó de manera absoluta también su fe, a pesar del sufrimiento físico extremo, o más bien por eso, que incluyó ser alcanzado por un rayo, someterse posteriormente a esas cirugías cardíacas que decíamos. Caviezel describe el papel como una absoluta bendición. Estas experiencias casi místicas durante el rodaje contribuyeron a crear una mitología alrededor de la película que trascendía lo puramente cinematográfico. Para muchos creyentes, estos relatos confirmaban que la película era mucho más que un simple producto de entretenimiento, mucho más que una adaptación histórica sobre la vida de Jesús, que ya habíamos visto muchas y está muy bien, pero esto es otra cosa. Era un vehículo para una experiencia religiosa muy auténtica. Claro, y no se puede valorar la película sin su punto querigmático central que estábamos hablando. Es decir, no es un Jesús que está representado muy bien, con mucha violencia, con mucha sangre y todo esto. No. Es que es la representación del punto central de la fe, del querigma. Dios hecho hombre y que pasa a través de la cruz. Este es el lenguaje. Esta es la diferencia, de hecho, entre el cristianismo y las otras religiones.
a través de la cruz. No es un fracaso, es un nuevo lenguaje. Dios, con la encarnación de Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección, da un nuevo sentido al sufrimiento, siempre a través de la cruz. La cruz es lo que da comprensión a todo el sufrimiento de la raza humana, aparte de redimir y salvar a la raza humana, redimirse de los pecados, porque es la fuente de salvación. Es decir, Mel Gibson quería trasladar esto y es coherente, como decía, con todas las premisas. A nivel teológico, impepinable. También hay múltiples lecturas políticas y un fenómeno de culto. El fenómeno, precisamente cultural, de la Pasión de Cristo no puede entenderse sin considerar el momento histórico y político que se estrenó. Corría el año 2004 con Estados Unidos inmerso en las guerras post-11S y en plena presidencia de George Bush, cuando esa religión jugaba un papel cada vez más prominente en el discurso político americano. En este contexto, la Pasión se convirtió inevitablemente en un campo de batalla cultural. Para los conservadores religiosos representaba un regreso a los valores tradicionales y una reivindicación de la fe cristiana en un Hollywood que estaba entre lo liberal y lo secular. Para sus críticos simbolizaba un giro preocupante hacia un discurso religioso radical, potencialmente intolerante. Y en este impacto, en este trascender al culto, hay algo fascinante en la Pasión de Cristo. Si os fijáis, cuando hablamos de una película de culto, de esas obras maestras de culto que el tiempo ha puesto en su sitio, que en su momento, todo esto que hablamos siempre, si os fijáis es una película de nicho, una película que no suele ser comercial, no suele ser, y que va a un nicho y que suele ser como definida, descrita, ¿no?, entre lo experimental, lo transgresor, lo disruptivo, lo contractual. Pero la Pasión de Cristo lo que hace es, con Mel Gibson, lo que hace es recuperar los valores que son tradicionales, que se han convertido en contratendencia, pero que son tradicionales, que son el punto central de la fe más importante de la sociedad que conocemos. Es decir, le da la vuelta a este impacto, le da la vuelta a la película de culto. Es única la Pasión de Cristo. Este estatus de culto se refleja en tradiciones que se han desarrollado alrededor de la película. En muchas comunidades cristianas, verla se ha convertido en un ritual de Semana Santa tan importante como casi asistir a los servicios religiosos. Anualmente, la película experimenta un resurgimiento en plataformas de streaming coincidiendo con estas fechas, lo que la ha convertido en un clásico estacional similar a las películas navideñas, pero con un tono evidentemente mucho más intenso, más serio, más sobrio. Contrasta este fenómeno con la recepción de otras películas sobre Jesús. La última tentación de Cristo fue censurada en países como Chile hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado chileno a levantar la prohibición. Fijaos, la Pasión de Cristo fue al revés, viralizó ampliamente, fue aceptada por audiencias religiosas a pesar de su violencia gráfica, fue un icono y sigue siendo un icono. Y fijaos este contraste fascinante de lo que se acepta de uno y de lo que se acepta del otro. Estamos hablando de Scorsese, es decir, Mel Gibson en el imaginario ni en nada es Scorsese. Scorsese toca algo sagrado y digamos que transgrede, para mí de manera totalmente torcida, pero transgrede los códigos de esos tabúes que tenemos totalmente asentados sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es digno, lo que es indigno, lo que es sagrado y lo que es casi anatema. Y sin ser tan explícito, es cancelada. ¿Por qué? Porque lo perviertes. En cambio, Mel Gibson, siendo muy explícito, muy violento, muy gore, porque si tú no tienes los ojos de la fe, esta película es muy gore, es así, la Pasión de Cristo, es ampliamente aceptada. ¿Por qué? Porque es respetuosa con los códigos religiosos, es respetuosa con la centralidad de la fe. Y esto Mel Gibson lo intuyó perfectamente. Si vamos al apartado cuarto, el legado cinematográfico y la reflexión, hablamos de la influencia en el cine contemporáneo. 21 años después de su estreno podemos evaluar con mayor perspicacia y también perspectiva el legado cinematográfico de La Pasión de Cristo. La película no solo cambió la percepción de Hollywood sobre el potencial de ese cine religioso, potencial comercial me estoy refiriendo, sino que también influenció aspectos estéticos y narrativos del cine posterior. La decisión de Gibson de utilizar idiomas antiguos ha inspirado a otros cineastas a experimentar con el lenguaje como elemento de autenticidad histórica. Su enfoque visceral del sufrimiento físico también ha encontrado eco en películas donde la
experiencia física del protagonista se convierte en el centro de la narrativa y el espectador participa de esa experiencia. Quizá con más significados digo, La Pasión de Cristo ayudó a legitimar lo que podríamos llamar cine de fe, es decir, películas financiadas y distribuidas específicamente para audiencias religiosas. Este mercado ha crecido muchísimo desde 2004 cuando se lanzó, con producciones que, es verdad, rara vez van a alcanzar la ambición artística y la brutalidad de la obra de Gibson, pero siguen siendo un modelo de dirigirse directamente a espectadores que son creyentes. La película también ha influido en cómo se representa visualmente la espiritualidad, la forma en que Gibson alterna entre el realismo brutal de la tortura y momentos de casi abstracción mística, puramente espiritual, como por ejemplo, recordad, las lágrimas de Dios cayendo del cielo. Ha proporcionado un nuevo vocabulario visual para representar experiencias religiosas. Es decir, cómo una película que rompía todos esos códigos cinematográficos, escenas demasiado largas en la explicitud de la violencia, que en ese momento situados en ciertos momentos de la película yo lo puedo entender bien, pero que sean tan alargadas parece que se regodee. Una película que habla lenguas muertas, una película que está encarnando el sufrimiento extremo. Pues caso de estudio porque ¿cómo puedes conectar con audiencias que aparentemente están olvidadas, que son los creyentes? Conectas, los recuperas, los potencias, los amplificas y esa película rompe los márgenes. Ahí está la clave, rompe los márgenes. ¿Cuántas personas que no son cristianas han visto la película y han dicho: Mel Gibson, obra maestra? Y llegando al final de este análisis, es momento de intentar responder a la pregunta con la que hemos iniciado. ¿Es La Pasión de Cristo una obra de arte trascendental o una blasfemia cinematográfica? Como suele ocurrir con las obras verdaderamente complejas, la respuesta no es binaria. La película de Gibson es, a mi juicio, ambas cosas simultáneamente. Es un logro cinematográfico impresionante, único y una obra profundamente problemática. Es imposible negar su poder visual y emocional. Gibson demuestra un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico, creando secuencias de una fuerza expresiva que es abrumadora, que te arrolla por completo. La interpretación de Jim Caviezel, realizada a costa de un sufrimiento físico real que está documentado, logra el difícil equilibrio entre la vulnerabilidad humana en los ojos y en el físico, en la expresión gestual y física, y esa dignidad que es trascendente, es decir, estar viendo a Dios encarnado. Y os digo, siempre va a haber polémica, porque teológicamente es cierto que este hiperrealismo, que es lo que genera controversia y es lo que genera debate, y esto no va a acabar nunca, esto es como la guerra, como el conflicto israelí-árabe, árabe-israelí, nunca va a acabar. Pues esto es lo mismo, La Pasión de Cristo de Mel Gibson siempre va a estar en boca de todos y siempre va a haber gente que diga que esto es gore, que es innecesario, que exagerado Mel Gibson, estás loco, y otros que diremos, estás loco efectivamente, pero tuviste una iluminación divina, ¿no?, para hacer esta película. Pero nos invita a reflexionar la relación entre forma y contenido de la película, entre carcasa y lo que quiere transmitir el autor, lo que subyace, que claro, esta película es poderosísima. Es que Mel Gibson te está trasladando la centralidad. Pues digo que a nivel teológico es fascinante, pero a nivel cinematográfico también. Los testimonios de conversiones durante el rodaje añaden esa capa adicional de complejidad a las posibles evaluaciones de la película que estemos haciendo. Para mucha gente la experiencia trascendió lo puramente cinematográfico para convertirse en una transformación espiritual genuina, como estaba diciendo antes. Estos relatos, independientemente de cómo los interpretemos, desde nuestra propia posición de fe o escepticismo, forman parte del fenómeno cultural que rodea la película. Está ahí. Y yo creo que esto es fascinante. No hacerlo binario, porque el arte nunca lo es. La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, es respetuosa, pero transgrede los códigos religiosos también del cine. Es respetuosa bíblicamente, pero a la vez lo expresa con lenguajes cinematográficos que nos invitan mínimo a pensar, ¿esto es necesario? ¿Cuánto es necesario? Esto es como la violencia, también el sexo. Es decir, ¿cuánto es necesario que muestres escenas de sexo en una película? Y sabemos de tantos que se regodean y que parece que cuanto más sexo es mejor la película. U otros que piensan cuanto menos mejor. Binario. Entonces hay que analizar la película con estas tensiones irresolubles que para mí son fascinantes. Esto es La Pasión de Cristo. Ni A ni B.
es lo que es y la analizamos integralmente. Fascinante. Porque quizás sea esta dualidad lo que explica su condición de fenómeno cultural perdurable hasta la eternidad. Cada espectador puede encontrar en ella confirmación de sus creencias o motivos para el rechazo, pero nadie puede negar que Gibson creó una obra que trasciende el simple entretenimiento para convertirse en un texto cultural complejo y desafiante. Más que respuestas definidas, La Pasión de Cristo nos ofrece un espejo donde contemplar nuestras propias convicciones sobre la religión, sobre el arte y sobre esas intersecciones que van generando. Y quizá solo quizá, ese sea su legado más duradero, habernos obligado a reflexionar no solo sobre la historia que cuenta, sino sobre cómo elegimos contarla. Y esto lo digo yo siempre. Y sí, y soy muy pasado con el tema, pero es que hay que recalcarlo, es importantísimo. El arte no es binario, el arte es la expresión del artista. A mí me gusta ir al concepto, a la esencia, qué quiere expresar, cómo lo expresa, con qué recursos y si llega. Mel Gibson llegó, absolutamente no se puede negar, es una obra maestra, es la plenitud. Yo siempre estaré en ese barco si me preguntáis, ¿era necesaria tanta violencia? Sí, yo incluso se queda corto. Pensad, con ese lenguaje estoy hablando, si era coherente Mel Gibson. ¿Qué intentaba trasladar? La centralidad. ¿Cómo la traslada? Quedándose corto. Si Dios, para salvar a la raza humana, envió a su hijo, ¿cuánta mierda, con perdón, debemos tener en el corazón? Este es el punto, es decir, no iba a venir por cualquier tontería. Entonces, esta premisa es la que define toda la película. Y yo os digo, maravillosa. Maravillosa. No es que fuera necesaria, es que tenía que expresarlo así Mel Gibson. Y además él decía, es que no es exagerado, es que es lo que tenemos nosotros. Y si alguien niega eso, que tengamos esto, a la vista está el mundo como está, no se conoce. En fin, decidme qué os ha parecido, dejadme en los comentarios lo que queráis sobre la película, si estáis de acuerdo o si no, sobre Mel Gibson, si pleno rodaje de la resurrección, ¿qué va a pasar? Yo me espero lo que sea. Lo que sí que puedo asegurar es que La Pasión, la primera, es una obra maestra. Para mí, la plenitud del cine. Like y suscripción y nos vemos en el siguiente análisis. ¿De qué película? Lo veremos. Hasta luego.